Gloria a Dios. Demos la bienvenida a todos, aquellos que nos están siguiendo por Facebook, aquellos que nos están siguiendo mediante la plataforma Zoom, aquellos que están también presentes en presencial. Somos la comunidad misionera cristiana internacional y es un privilegio para nosotros poder compartir con ustedes este culto de domingo. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a leer dos pasajes esta mañana. Vamos a leer en el libro de Romano, capítulo 8. Romano capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Romano capítulo 8. Romano capítulo 8. Del versículo 1 al versículo 4. Amén. Amén. Si alguien puede leer, si habéis encontrado, alguien puede abrir, sea en presencial o si alguien ya ha encontrado, puede abrir tu micrófono para leer, por favor. Amén. Amén. La vida conforme al Espíritu de Dios. Así pues, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús nos libera de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la naturaleza del hombre pecador. Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en la propia naturaleza humana. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir lo que la ley ordena, pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Amén. 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 ¿Alguien puede una vez más leer el mismo pasaje, por favor? Amén. Amén. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviado a su Hijo Jesús en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. En este pasaje podemos remarcar, dice la Biblia, que no hay ninguna condenación por aquellos que están en Cristo. No hay ninguna condenación
para aquellos que ya no andan de acuerdo a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. No, ahora pues ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. ¿Qué nos dice este versículo? Primeramente, que hay algunos que están en Cristo y hay otros que no están en Cristo. Este primer versículo también nos revela que hay algunas personas que son condenados y otras personas que no están condenados. Este versículo también nos muestra que hay algunas personas que andan de acuerdo a la carne y otras personas que andan de acuerdo al Espíritu. Amén. En medio de los seres humanos, hay algunos que están en Cristo, hay otros que no están en Cristo. En medio de los seres humanos, hay algunos que son condenados y otros que no son condenados. En medio de los seres humanos, hay algunos que andan de acuerdo al Espíritu y otros que andan de acuerdo a la carne. Amén. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Significa que en medio de todos los seres humanos, hay algunos que andan de acuerdo a la ley del pecado y de la muerte. Y hay otros que andan conforme a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. La Biblia aquí divide los seres humanos en dos categorías. Primeramente, aquellos que están en Cristo y aquellos que no están en Cristo. Aquellos que viven bajo condenación del Señor, de Dios, y otros que no viven abajo la condenación. Algunos que andan de acuerdo a la carne y otros que andan de acuerdo al Espíritu. Aún algunos en esta tierra que están abajo del poder de la ley del pecado y de la muerte, y otros que están abajo del poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, en medio de todos los seres humanos, no hay una tercera categoría. Son estas dos categorías. Y cada ser humano se identifica en una de las dos categorías. Amén. Sea que está en Cristo o que no está en Cristo. Sea que obra abajo de la ley del pecado y de la muerte o obra abajo de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Sea que estás andando en esta tierra de acuerdo a la carne o que estás andando de acuerdo al Espíritu. Amén.
dos categorías y cada uno de nosotros puede identificarse en una de estas dos categorías. No hay una tercera categoría. Amén. Y también, estas dos categorías de personas, cada uno tiene un destino final. Aquellos que andan de acuerdo a la carne, aquellos que andan abajo la condenación del Señor, aquellos que andan afuera de Cristo, tiene como destino final la muerte eterna. Tiene como destino final el infierno. Amén. Aquellos que están en Cristo, aquellos que son salvos, aquellos que han elegido andar de acuerdo al Espíritu, de acuerdo a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, tiene también un destino final. Su destino final es el paraíso, es la salvación. El destino final de aquellos que están fuera de Jesús es la condenación. El destino final de aquellos que están en Jesús es la salvación, la vida eterna, el paraíso. Amén. Eso es lo que este pasaje nos está diciendo. Vamos a examinar una vez más otro pasaje. Vamos a abrir la Biblia para ver cuáles son las obras de la carne. Aquellos que andan de acuerdo a la carne, ¿cuál es su particular? ¿Cuáles las cosas que les caracterizan? ¿Cómo podemos hacer para saber que uno está andando de acuerdo a las obras de la carne? Vamos a abrir en el libro de Galatas capítulo 5. Galatas capítulo 5. Si alguien puede leer Galatas capítulo 5, el versículo 19 a 21. Galatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Que alguien abre su micrófono para leer. O si habéis encontrado en presencia, alguien puede leer. Galatas capítulo 5, del versículo 19 a versículo 21. Amén. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Dice que las obras de la carne son manifiestas. Amén. ¿Cómo hacer para saber que alguien está andando de acuerdo a la carne? Está practicando la obra de la carne. Dice que el adulterio es el fruto de la obra de la carne. El hecho de tener tu esposo o tu esposa casado delante de los hombres y delante de Dios, y dejar a tu esposo o tu esposa para entregarte a otra mujer o otro hombre que no es tu esposo. Eso es el adulterio, obra de la carne. Los fornicarios, aquellos
que sin ser casado tienen parejas sexuales, se entregan a la vida sexual sin ser casado. La Biblia dice que ellos están practicando las obras de la carne. Toda forma de inmundicia, de lascivia, de idolatría, de hechicería, de brujería, de enemistad, de pleitos, de celo, de ira. Toda esta obra son las obras de la carne. Y aquellos que viven así, dice la Biblia, no heredarán el reino del cielo. Irán al infierno. Los borrachos irán al infierno. Los homicidas irán al infierno. Toda cosa semejante. Cuando la Biblia dice semejante, entonces podemos encontrar todas las obras que no son de Dios. Todas las prácticas que no son de Dios. Amén. Amén. La Biblia dice que aquellos que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Aquellos que viven de acuerdo a la carne, que andan de acuerdo a la carne, que hacen todo para satisfacer los deseos de la carne, son perdidos. Perdidos para siempre. A menos que ellos se arrepientan, ellos no irán en el paraíso. Amén. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Manifiesta la obra de las carnes. Entonces, como estábamos diciendo, dos clases de personas. No hay una tercera clase. Dos clases. Aquellos que están en Cristo y aquellos que están fuera de Cristo. Aquellos que son condenados y aquellos que no son condenados. Aquellos que viven, andan de acuerdo a la carne y buscan todo para satisfacer los deseos de la carne. Y aquellos que andan por el Espíritu y hacen todo para satisfacer los deseos del Espíritu de Dios. Aquellos que están abajo de la ley del pecado y de la muerte y aquellos que están abajo de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. La pregunta que quería hacer es, ¿en qué lado estás tú? ¿En qué lado perteneces tú? Cuando examina tu vida, de cada día, ¿perteneces tú a Dios, al Señor? ¿O estás tú fuera de Dios, fuera del Señor? ¿Estás haciendo todo para satisfacer los deseos de la carne? ¿O estás cooperando con Dios para andar de acuerdo al Espíritu? Cada uno sabe dónde él se encuentra. Cada uno sabe dónde él está, cuál es su condición delante de Dios ahora. Amén. Pero delante del Señor no hay una posibilidad de mezclar las cosas. Uno no puede pertenecer a dos lados, a ambos lados. Amén. No. Cada uno tiene que elegir cuál es su lado. ¿A qué lado pertenece él? ¿Del lado de Dios o afuera de Dios? ¿Satisfaciendo los deseos de la carne o los deseos del Espíritu de Dios? Amén. Amén.
La Biblia dice que aquellos que pertenecen al Señor tienen su caminar, su manera de caminar, su manera de andar. Y tienen su destino final. Aquellos que pertenecen al Señor andan de acuerdo al Espíritu. Eso es su caminar de cada día. Y tienen un destino final. Su destino final es la presencia de Dios, el paraíso. Su destino final es la vida eterna. Aquellos que están fuera del Señor tienen también su caminar y tienen también su destino final. Andan de acuerdo a la carne, los deseos de la carne, los pecados. Y tienen como destino final la condenación eterna, el lago de fuego, el infierno. Eso es el destino final. Entonces, debes saber dónde estás. Debes saber a qué lado pertenece. Para no engañarte. Porque Dios no quiere que en esta tierra alguien se engañe. Ahora, lo que yo quiero compartir contigo esta mañana es que Dios tiene una solución. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Es que nadie sea condenado. Eso es lo que Él quiere, el Señor. Y Él ha hecho algo de grande. Él ha hecho algo de maravilloso. Él ha hecho algo de poderoso para el pecador. Él ha hecho algo por tu condición. ¿Qué ha hecho el Señor? Vamos a volver en este pasaje que hemos leído de Romano, capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 3. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Romano capítulo 8, versículo 3 y 4. ¿Alguien puede leer? Amén. Amén. Del versículo 3 hasta el Sí, 4. versículo 3 a 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. ¿Cuál es la obra que el Señor ha hecho? Algo de poderoso. La primera cosa que yo quiero que sepa es que no puedes quitar de las obras de la carne con tu propia iniciativa. Tu propio esfuerzo no te puede apartar de las obras de la carne. No te puede apartar de manera sostenida de la obra de la carne. Es por esa razón que la Biblia dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne. Amén. Uno no puede apartarse de la vida, de su vida de pecado, por su propio esfuerzo. Cada esfuerzo que uno va a poner para quitarse de esta vida de pecado es algo de vano.
Amén. Nadie puede lograr por su propio esfuerzo, por su decisión personal, quitarse de la vida de la carne, de las obras de la carne, del pecado. Es por esa razón que has podido realizar en tu propia vida que a muchas veces has realizado que estaba haciendo lo malo, lo incorrecto. Y eso a veces te ha dado pena, pero sin que pueda lograr apartarse de manera definitiva de esto. Alguien se molesta hoy, siente su pecado hoy, pero mañana vuelve a cometer el mismo pecado. ¿Por qué? Porque su carne es débil, su voluntad débil. No puede de ti mismo apartarte de la vida de pecado. No puedes de ti mismo quitarte de tus pecados. Toda tentativa humana de apartarse de sus pecados es algo de vano. Amén. Sería en vano querer por tu propio esfuerzo apartarte de tus pecados o de tu vida de pecado. Amén. Y Dios sabía esto, Dios conoce esto. Dios sabe que el ser humano no puede, mediante su propio esfuerzo, apartarse de su camino pecaminoso. Es por esa razón que nos ha enviado a Jesús. Jesús vino en este mundo en semejanza a la carne. Jesucristo, Dios hizo carne, vino en el mundo y vivió en medio de nosotros. Y llevó nuestros pecados, llevó sobre él tus pecados. Todos los hechos que traía la condenación de Dios sobre ti, Jesús le ha llevado sobre él. Amén. Y él fue en la cruz, cargándose de tus pecados, para que mediante su muerte a la cruz, su resurrección de la cruz, que cada ser humano, mediante Jesús, pueda apartarse del pecado. Amén. Afuera de Jesucristo, afuera de la obra que Jesucristo ha hecho en la cruz, ningún ser humano puede quitarse de sus pecados. Imposible. Amén. Es por esa razón que la Biblia dice aquí que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado. Dos leyes. Una primera ley, la ley del pecado. Una ley es algo que se impone a la persona. Estamos, por ejemplo, aquí en Bolivia. Tenemos que obedecer a la ley de este territorio porque estamos aquí. Amén. Cada pecador está bajo la ley del pecado. Él está sometido, que él quiera o no, a la ley del pecado. Él no puede apartarse de la ley del pecado de él mismo. Para que él se aparte de la ley del pecado, es importante, necesario que una otra ley que está encima de la ley del pecado se aplique a él. Y quebranta la primera ley para tomar el control de su ser. Entonces recién él podrá quitarse en toda libertad del pecado. Y eso es lo que se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es esa ley que libera al pecador de la ley del pecado y de la muerte. De modo que si el pecador venga a Jesús en su condición,
admite que él ha hecho lo que él podría hacer, todos sus esfuerzos para cambiar, pero él no ha logrado cambiar. Él ha intentado de él mismo, pero siempre cayó. Siempre fue un fracaso, fracaso tras fracaso. Porque él intentaba hacer algo de su propia voluntad. Solo la cosa que Dios solo puede hacer. Entonces Jesucristo vino, se hizo carne, se cargó de nuestros pecados, fue en la cruz con todos nuestros pecados. Murió, fue sepultado, al tercer día fue resucitado de los muertos para dar a cada pecador la victoria sobre el pecado, la victoria sobre las obras de la carne. Solo en Cristo Jesús es posible esto. Amén. Entonces lo que te quiero decir esta mañana es que puedes cambiar de campo. Puedes cambiar de campo. Puedes cambiar de lado. Puedes quitar del lado de aquellos que estaban ya condenados por el infierno para venir al lado de aquellos que están salvos para siempre por el paraíso. ¿Cómo? Recibiendo a este Jesucristo en tu corazón. Entrando en la obra que Él ha hecho en la cruz. Amén. ¿Cómo hacer para recibir a Jesús? Primeramente, debe admitir que eres pecador. Que por tu propio esfuerzo no puedes lograr cambiar. Debe admitir tu debilidad delante del Señor. Debe admitir que has intentado varias veces por tu propio esfuerzo apartarte de tu malo camino, apartarte de tus caminos pecaminosos y no has logrado hacerlo. Debe admitirlo delante del Señor. Debes tú tomar la responsabilidad de tus pecados. Decía el Señor, sí, yo he pecado. No me justifico por lo que yo he hecho. Yo cargo con la culpa de mis pecados. Perdóname, Señor, por lo que yo he hecho. Perdóname por mis pecados. Perdóname por mis caminos pecaminosos. Amén. Debe pedir al Señor que Él borre este pecado con la sangre del Señor Jesucristo. Debe tomar la decisión delante del Señor que no vas a volver a pecar más. Porque Dios no perdonará a alguien que no está dispuesto a apartarse de su camino pecaminoso contando con la ayuda del Señor. Segundo, debe creer que Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es el único camino, la verdad y la vida, es la solución que Dios dio para salvarte de tus pecados. Debe creer en Él, debe creer en la obra que Él ha hecho y debe querer recibirlo en tu corazón. Pero antes de hacerlo, debe considerar el precio a pagar para seguir a Jesús. Jesús exige que cada persona que quiere entregarse a Él se aparte de todo su pecado, de todos sus caminos pecaminosos y que empieza a tomar su cruz para seguir a Jesús. Que empieza a cargarse de su cruz para seguir al Señor. ¿Cuál es la cruz del Señor? Las exigencias del Señor hacia nosotros día tras día.
el camino que el Señor exige que cada hijo de Dios sigue. El camino de la dificultad, el camino de la no compromisión hacia Dios, el camino de la justicia, el camino del padecimiento por el nombre del Señor. Que la persona sea dispuesta a dejar su vida entre la mano del Señor y a dejar a Jesucristo guiar su vida. Entonces, si está dispuesto a recibir a Jesús de esta manera, podemos orar para que Él entre en tu corazón. Podemos orar para que Él te salve. Amén. Entonces vamos a orar juntos. Si quiere recibir a Jesús, ore conmigo para invitar a Jesús que Él entre en tu corazón. Dice: Señor Jesús, muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por la obra de la cruz. Entregaste tu vida a fin que para mí que no haya ninguna condenación por mi vida pasada. ¿Quieres, Señor, que yo te pertenezco? Y yo quiero, Señor, pertenecer a ti. Perdóname por mis pecados, Señor. Perdóname por mi mala vida, Señor. Yo creo que eres mi Señor y mi Salvador. Yo te recibo esta mañana como mi Señor y mi Salvador. Borra todos mis pecados pasados, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Y ayúdame a seguir tu camino todos los días de mi vida. Guárdame cerca de ti, Señor. Te suplico en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, si has hecho esta oración, felicidades. Si te has arrepentido de manera sincera, Dios te ha perdonado. El pasado que quedó atrás. Contáctanos y te ayudaremos a seguir los pasos del Señor. Puede ver nuestro contacto en la pantalla. Somos la Comunidad Misionera Cristiana Internacional. Amén. Gloria a Dios. Antes de cerrar este programa, de hoy, este culto, vamos a recordarles que estamos en un programa de ayuno, una cruzada de oración, de ayuno y de evangelismo. Lo estamos haciendo en línea vía este canal Facebook o Zoom, con el mismo link. El tema de esta cruzada es la liberación de las maldiciones personales y familiares. Y hemos realizado que muchas personas, aún siendo cristianos, siguen obrando abajo la maldición. Y como hemos dicho la anterior vez, el anterior domingo, que Dios fue el primero que maldició a la tierra, maldició al hombre por culpa de su desobediencia. Entonces, cada pecado que uno practica, comete, atrae sobre él la maldición del Señor.
Entonces, para quitarse, para apartarse de esta maldición, el Hijo de Dios necesita confesar sus pecados delante del Señor, necesita quitar todos los ídolos que están en su corazón. Cuando uno ore así, confesando, admitiendo los ídolos que él tiene, pidiendo al Señor que él perdone, que él quite la consecuencia, y sacando el ídolo del corazón de la persona, entonces él está reuniendo las condiciones para que Dios baje él mismo para quitar la maldición en la vida de la persona. Entonces, la persona ahora puede construirse como un intercesor en favor de su familia. Hay muchas familias que están obrando bajo maldiciones. Toda una familia. Hay tribus, hay ciudades, hay países que están bajo maldición del Señor por culpa del pecado practicando. Entonces, esta cruzada que empieza cada día a partir de las 4:30 de la tarde, hora de Bolivia, y se acaba a las 6:30 de la tarde, hora de Bolivia. Hemos seguido este programa de cruzada y ayer era el día número 20. Entonces, estamos ya a la mitad de esta cruzada, orando cada día con fidelidad entre las 4:30 y las 6:30 alrededor, hora de Bolivia. Entonces, puedes juntarte a nosotros para seguir con esta cruzada. Amén. Amén. Gracias por haber participado. Gracias por haber participado a este culto. Quedamos en contacto. Puedes volver a conectarte esta tarde a las 4:30 para seguir con la cruzada de oración, de evangelismo y de ayuno.